Análisis sin compromisos. Opinión independiente. No sé si se podrá sacar conclusiones, ni mucho menos, pero sí yo creo que amerita cierta reflexión lo que ha ocurrido particularmente en el día de ayer en el Estadio Nacional con el concierto de Daddy Yankee, y uno podría decir cuáles son los puntos de coincidencia con lo que ha pasado hace instantes en el Clásico Universitario en el Estadio Playa Ancha en Valparaíso, que tuvo que suspenderse por lanzamiento, en este caso de fuego artificial, que están prohibidos, y bombas de estruendo, ¿no es cierto? Bombas de estruendo, sí. Que están prohibidos. Y uno se pregunta a qué obedecen estos fenómenos. Todo indica que en el día de ayer en el Estadio Nacional hubo grupos organizados para cometer el ilícito de ingresar sin entrada a un lugar. Una especie de turbazo. Turbazo que se ven muchas veces, no sé, ingresando de supermercados para robar, etcétera. Pero esto es organizado. Aquí hay una cultura que se ha ido generando en torno a eventos de este tipo, sin contar lo que ocurrió adentro del estadio, donde robaron teléfonos, hubo asaltos, eso también. Un apuñalado. Pero fíjate que uno tiene la sensación que lo que se ha generado en el último tiempo es una especie como de validación o incluso valorización de una cultura que está al margen de la convivencia social. ¿En qué sentido al margen? Que no hay respeto por ciertas normas mínimas que antes se daban por hechas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el respeto a los mayores, cosa de lo que ocurre en la conmoción colectiva. Sí. Y esto no se trata de empezar a valorar conceptos que podrían considerarse conservadores, sino simplemente de valorar ciertas prácticas que permiten una mejor convivencia, que pasa por el respeto por el otro, si al final estamos hablando de eso. O sea, ¿hace cuánto tiempo que ya pasó a ser, si no peligroso, inquietante o inseguro o no muy grato ir a los estadios de fútbol? ¿Por qué? Bueno, porque los estadios de fútbol fueron tomados por las barras bravas. No las graderías, pero por ejemplo los ingresos, donde prácticamente te encuentras con grupos de barras bravas que te están pidiendo, que están macheteando, digamos, en un tono que tampoco es muy cariñoso, por decirlo suavemente. Entonces nos encontramos con que hay reductos que empiezan a ser tomados por unas lógicas que no son lo de la convivencia, sino que son más bien el de la intimidación. Y donde el ciudadano común, bueno, entra o intimidado o ante la gran posibilidad de ser víctima de un abuso. Ahora, lo que ocurre es que en estos escenarios, yo tengo la impresión de que en estos escenarios más bien lo que se verifica es la expresión más exacerbada de lo que está ocurriendo en la sociedad. Lo que pasa en el concepto de Daddy Yankee, lo que pasa en el estadio Playa Ancha, es un fenómeno que se vive permanentemente en nuestra sociedad, pero que se ve exacerbado porque es un lugar acotado con una carga emocional mayor. Y esto lo digo porque estoy pensando en muchas personas que, como lo hemos dicho muchas veces aquí, viven en sectores donde el Estado no está, o está algunas horas nomás. Estoy pensando en presencia policial, en presencia de monitores municipales, etcétera, etcétera, y que están prácticamente, como hemos dicho, secuestrados en un entorno de inseguridad y de amedrentamiento. Estoy pensando también en algunas comunidades en el sur de nuestro país, para decirlo derechamente, en la región de la Araucanía, donde hay grupos que efectivamente sobrepasan al Estado y donde un amplio sector de la población vive en la intimidación, en el miedo, porque el Estado ha fallado. A ver, también esto es relevante. Y cuando digo el Estado no me estoy refiriendo a este gobierno, me estoy refiriendo al Estado en general. Tiempo. Claro, bajo la administración. La descomposición lleva bastante tiempo. Y bajo la administración de varios gobiernos. Ahora, esto requiere, uno podría decir, claro, ¿cuál es la contraparte? Una ciudadanía que probablemente ha sido empujada a una manera de sobrevivencia que a partir del golpe y el carterazo, ¿no? Algunos dicen la falta de formación o educación cívica. Sí, puede ser, pero también el deterioro de lo que es nuestra educación, particularmente la educación pública, la convivencia de los colegios. Mira, ¿cuándo fue la primera vez? Es imposible determinarlo. Cuando hubo profesores, o incluso el colegio de profesores, que reclamó por las agresiones a los profesores. ¿Hace 10 años atrás? Fácil. Apoderados que agredían a profesores porque sus alumnos eran llamados
al orden o se le imponían medidas disciplinarias. Está bien, esto no digo que sea masivo, pero son síntomas de particularmente un deterioro de la convivencia que se expresa en estos eventos, porque ahí, claro, está todo un poquito, la posibilidad de desborde es mayor. Y para reiterar algo que lo hemos dicho muchas veces, ese deterioro de la convivencia, ese deterioro de la ciudad, ¿ah? de la polis, como dirían algunos, afecta particularmente a los sectores más vulnerables. Ellos tienen menos capacidad, menos respaldo, menos resguardo, menos paraguas, digamos, para resistir esto. Y están expuestos de manera más cruda a la delincuencia, a la inseguridad, al abuso. Sí, yo solo me gustaría agregar algo que creo que es preocupante, que tiene que ver con los jóvenes, que es la falta de respeto, básicamente. A ver, todo lo que ha pasado o empatía lo podemos poner, sí, pero yo creo que tiene que ver mucho aquí con el tema de la juventud. No quiero ser ni cargar ni estigmatizar, pero yo creo que aquí hay algo que estamos viendo que se sigue repitiendo, y cuando uno se para en una estación de metro, y lo voy a decir con todo porque me ha tocado verlo en Hernando de Magallanes, en Los Dominicos, y uno ve que jóvenes bien vestidos, que evidentemente vienen de un colegio de la zona, del sector oriente de Santiago, miran para todas partes y saltan para no pagar el metro, muestra que algo hay, y esto no tiene que ver cuántos son los ingresos familiares, en qué parte vive, esto tiene que ver con algo cultural que se ha ido generando. Hay una masa lamentable que está cruzando a todo nivel. No tiene que ver, lo que quiero decir es que esto no tiene que ver cuánta plata hay en el bolsillo. Claro, y eso es muy complejo. Por eso es cultural. Por eso es cultural, y por eso es que el futuro si no se actúa, si no se trabaja ahora, es bien complejo el futuro. Uno podría decir también, nos encontramos con franjas gruesas, digamos, de jóvenes, que probablemente no ven una perspectiva muy halagüeña hasta el futuro. También hay que decirlo, ¿no? Mira, aquí hemos repetido tantas veces, y yo tengo la sensación de que a veces hay instancias que colaboran poco, en el sentido de, se habla tanto de la educación, ¿no es cierto?, la calidad de la educación, pero realmente, ¿qué se está haciendo en la educación? Porque educar también supone un cierto disciplinamiento, un reconocimiento de ciertas autoridades. Bueno, eso se perdió hace mucho tiempo, y resulta dramático ver cómo la educación pública, quizás esto a algunos les suene como slogan o incluso como algo demagógico, pero yo estoy convencido de que el valor de la democracia, o sea, uno de los parámetros para ver efectivamente la calidad de la democracia tiene que ver con la educación pública. Un sistema democrático con una educación pública mala habla de una falla grave del sistema democrático. Esto es una opinión personal, puede que no estén de acuerdo. Ahora, la pregunta es quiénes han contribuido al deterioro de la educación pública en Chile. Y yo creo que han contribuido mucho, incluso también los alumnos. O sea, los alumnos del Instituto Nacional han contribuido al deterioro de la educación pública, porque han contribuido al deterioro ni más ni menos que uno de los emblemas de la educación pública, que es el liceo. También algunos profesores, algunos apoderados, algunos ministros también, digamos, algunos gobiernos. Y agregar algo que llega como testimonio y que se repite. Hoy día un profesor de 60 años haciendo clase en un aula, jóvenes de 14, 15 años, es un nivel de insolencia y grosería, desde reírse, desde burlarse por la edad. Por eso es que yo digo que aquí tenemos que mirarnos, y esto tiene que ver con todos. El tema del respeto, aquí se ha perdido el respeto, y esta cuestión ya, lo que está pasando es síntoma de ello. Y hoy día, y ayer fue Daddy Yankee, hoy día es el partido entre la Universidad Católica, la Universidad de Chile, y mañana quizás qué más va a pasar. Y eso es un gran tema, sobre todo pensando en que cada vez van a ser más personas adultas al año 2050, ya salían cifras, las vamos a estar revisando, que el país se va a ir envejeciendo, y eso es una realidad también. Y son muchos estos jóvenes que hoy día tienen 14 a 20, 25 años, que en sus manos va a estar la productividad, el desarrollo del país y todo. Entonces, yo creo que de verdad que esto es muy serio. No es un tema, es un tema para conversarlo probablemente en familia también. Lo último que quería decir, y algo que me preocupa, hoy apareció
un arma de fogueo en Santiago 1. ¿Y por qué? Y ahí está, quienes están viendo BioBio TV, tenemos fotografías de esta arma de fogueo. ¿Por qué? Porque hace ya algún tiempo el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear, venía advirtiendo respecto a las fases y a los pasos de cómo va la descomposición carcelaria en América Latina. Usted sabe que en Ecuador descuartizan personas dentro de la cárcel como... Por luchas de bandas rivales. Claro, y los graban y se los mandan a la familia, en fin. Porque controlar una cárcel te permite controlar el negocio del crimen organizado, que también desde la cárcel se digita hacia afuera. Hacia los barrios. El asunto es que el primero se advirtió por todos lados que era el ingreso de celulares. Usted lo viene escuchando ya hace algún tiempo, el ingreso de celulares. Hay hasta un ex fiscal nacional subrogante que lo pillaron entrando celulares a la cárcel en la región de Tarapacá. Y no es delito, como es falta, no le pasa nada. Después la advertencia era, oye, Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, las drogas. Y usted también ya viene escuchando hace rato que la segunda fase de esto tiene que ver con el narcotráfico en el puerto adentro de la cárcel. Sobornan gendarme, o no solo sobornan gendarme, amenazan gendarme diciéndole cuidado a tu hija, tu hijo, tu mamá, tu papá, en fin, tal como esas series que usted sabe. Bueno, eso ya se cumplió y ya incluso se entrega anualmente las cifras de cuánta droga se ha incautado al interior de las celdas a lo largo y ancho del país. Incluso uno podría pensar que en el norte hay más droga y no, y se encuentra con que las cárceles de Talca tienen más droga que en el norte, y así van los gráficos y empezamos ya a ponerle número y gráfico, y la autoridad habla y dice, mire, no encontramos esto, este año fue más exitoso porque bajó la cantidad de droga el mes pasado. Bueno, lamentable todo eso. Y el tercer punto, armas al interior de las cárceles. Y por eso quiero remarcar cómo llegó. Se está periciando este revólver. Esto ocurrió en Santiago 1. Fue un teniente el que a eso de las 9:20 de la mañana de hoy se encontraba efectuando un procedimiento y escucha un ruido de un objeto que cae al patio, y al proceder a su verificación se encuentra con un objeto que aparentemente corresponde a un arma de puño. Se entiende que podría ser de fogueo, pero usted sabe que las de fogueo también pueden ser utilizadas ahora adulteradas, claro, como armas propiamente tal para matar. Se tendrá que investigar cómo llegó esa arma ahí. Pero ¿por qué lo quiero remarcar? ¿Y por qué me detengo en eso? Porque esta sería la tercera fase. Y recuérdelo usted, si empiezan a aparecer armas dentro de las cárceles, lo que viene después ya no está por fase. Después se termina siendo una verdadera carnicería adentro y fuera de estos recintos.